Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre fundamentos de ciencias de la información. Uno de los cursos de este segundo semestre de ciencias de la información y la documentación, bibliotecología y archivística de la Universidad de Quindío. Nos fue posible conocer la historia del libro y la literatura en sí desde sus inicios. Por ejemplo, cuando el ser humano plasmaba todo lo que quería, decirlo así, su forma de escribir en rocas por medio de gráficos y esto, la aparición de los papiros y de los pergaminos, que también tuvieron mucha importancia, y fue en estas épocas donde aparecieron las primeras bibliotecas en Egipto. Eran depósitos donde se almacenaban este tipo de unidades donde se plasmaban las ideas de los humanos. Posterior a esto empezó la evolución del libro y apareció la imprenta, donde tuvo pues bastante peso y hizo que la biblioteca tuviera gran importancia y diera pues su uso y su incremento en la sociedad, ya que se daba esta necesidad por el gran volumen de libros que aparecieron y se fueron publicando. Esto gracias a Gutenberg en el siglo XV, quien fue el creador de la imprenta. La archivística. Para hablar de archivística debemos tener claro la diferencia entre periodo prearchivístico y periodo de desarrollo archivístico y las características de cada uno de estos. La archivística es la ciencia que se encarga de la organización, conservación, clasificación de documentos. En el inicio, la archivística y todos los procesos que ésta desarrollaba eran enfocados a la cultura y el enriquecimiento de la información, la conservación, que no se podía lograr por medio de las palabras, pero que sí se podía lograr con lo escrito. Con el tiempo retomó unos fines investigativos, ¿sí? El archivo tiene una característica, y es que no requiere inversión para incrementarse, a diferencia de la biblioteca. La biblioteca requiere inversión para sacar a un lado las unidades obsoletas y ingresar nuevas unidades o nuevos libros actualizados de nuevos autores y con contenidos más actualizados. El archivo, por lo contrario, se autoabastece y se actualiza solo a medida que las entidades o instituciones o compañías van ejecutando sus procesos laborales. Este es un video de apoyo para mi trabajo, Fundamentos de CITPA. En este momento nos encontramos haciendo un traslado, estanterías de carros de archivo. Toda esta documentación que se encuentra en estos momentos lista para ser trasladada debe ser puestas en canastas. No sé si aquí alcanzamos a ver unas en canastas para ser trasladadas. En estos momentos estamos viendo más o menos unos 1300, 1500 paquetes aproximados. No pueden perder el orden, y posteriormente en el ensamble en la nueva bodega debe quedar en el mismo orden como estaba en la anterior bodega, en esta bodega. Antes, toda esta bodega eran carros rodantes de 2,30 metros de altura. Después de ver unas imágenes de apoyo para este trabajo, en el área de labores es bueno resaltar muchas cosas que aprendimos en fundamentos de ciencias de la información, bibliotecología y archivística. Para ello voy a hacer como un pequeño esquema de muchas cosas que se pueden presentar y de qué cursos serían importantes ver en esta carrera de ciencias de la información, ¿sí? Tenemos al inicio en la historia, cuando eran los papiros,
y pergaminos también. Después, gracias a la imprenta, sí, creada por este señor, vino el libro, ¿cierto? La producción del libro acá, ¿cierto? En la actualidad, pues manejamos el libro y tenemos también, desde estos inicios, la biblioteca. Aquí también tenemos biblioteca, ¿sí? En el uso del libro. En base a esto siempre ha girado como la existencia de la biblioteca, en el libro, en las revistas y en los documentos. Para tener el libro, la materia prima, la producción se hace por medio de los árboles en la naturaleza, incrementando un poco en el calentamiento global y todo este tema. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Pasamos del libro a los libros virtuales, todo se lee en internet y tenemos las TIC, ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación, que es algo que tiene un peso ahorita en todos los sectores o áreas del conocimiento, las TIC, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá con la biblioteca? Llegó la biblioteca virtual, ¿sí? Como podemos ver, con fines ecológicos, la producción de libros y revistas, el uso de papel en las empresas tiende a disminuir paulatinamente y en el futuro prácticamente va a desaparecer lo que podríamos llamar archivo físico. Es un fenómeno que inclusive en la actualidad se ve, ¿sí? Si por ejemplo nosotros podemos darnos cuenta en el archivo, esto estamos hablando de bibliotecas, en el archivo, por ejemplo, historias clínicas, que era lo que se manejaba hasta hace unos 8 años más o menos, ya ahora pasa a ser bases de datos. Cuando nos atienden y todo eso, de hecho, ya no es como antes, que el médico en una hoja plasmaba todo el antecedente y el proceso, no, ya ahora es todo en el sistema. Entonces, lo mismo pasa con el archivo, pasa de medio físico a medio digital. Gracias a estos aparatos, ¿sí? Podemos tener nuestras propias bibliotecas virtuales donde almacenamos los libros que compramos por internet y los podemos ver en el computador, en el celular, en las tablets y donde queramos, ¿sí? Entonces eso hace con fines ecológicos, con fines tecnológicos, comodidad, que esto tienda a desaparecer, la imprenta tienda a desaparecer y el libro en forma física tiende a desaparecer y los libros virtuales predominen en formatos como PDF o .doc o en páginas con aplicativos. Lo mismo pasa con el archivo, ya la organización de archivo física y todo eso con muchos años y con el paso del tiempo va a tender a disminuir y va a hacer las bases de datos y van a predominar lo que en la actualidad estamos viendo, todas las entidades, empresas, universidades, instituciones y compañías manejan aplicativos web. Por esta razón y todo lo que vimos acá en este cuadro, en el archivo y lo que es la biblioteca, ¿cierto? Es muy importante que en el curso de, en la carrera de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, se incluya un espacio que tenga énfasis en la tecnología. Por acá en algunos de los trabajos yo seleccioné algunas universidades que tienen algunos cursos o asignaturas, me parece muy interesante porque se puede aplicar a todo este esquema, como es el caso de la Universidad de Barcelona, que maneja un curso que se llama Información en formatos digitales. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta parte. Vamos a poder hablar con más peso en esta parte de aplicativos web, ¿sí? Donde se maneja interacción, consulta, estadísticas sobre archivos o sobre bibliotecas o sobre unidades de información, ¿sí? Hay otra asignatura que se llama Técnicas Avanzadas de Recuperación y Representación de la Información, donde se toma también todo lo que son medios, formas de almacenamiento o dispositivos que pueden contener información, ¿sí? Hay otra que se llama Fundamentos y Diseños de Bases de Datos, porque por esta parte de las bases de datos, ¿sí? Podemos ver en la actualidad
en los proyectos, en las entidades gubernamentales, y gracias a esta parte de las TIC ahora se implementa lo que es Oracle, SQL, ¿sí? Y pues un inventario documental de un archivo, antes era en medio físico impreso, planillas que se agregaban a las cajas o a las unidades de conservación y este tipo de cosas. En la actualidad se maneja, lo mínimo que se puede manejar es el formato único de inventario documental, que lo estipula el Archivo General de la Nación, y esto es en un archivo Excel, ¿sí? ¿Por qué es importante, vuelvo y repito, este espacio con énfasis en la tecnología en nuestra carrera? Lastimosamente podemos ver muchos bibliotecólogos, yo tengo la experiencia vivida de compartir con muchos bibliotecólogos que la verdad no saben usar un Excel, no saben crear un inventario en un Excel, no saben usar una fórmula para renumerar carpetas, cambiar georreferenciaciones o asignaturas topográficas. Entonces, por eso es muy importante que la carrera de nosotros tenga estos pasos, donde nosotros podamos saber un poco de bases de datos, saber un poco de aplicativos web y saber un poco de sistemas operativos, que es muy importante, como el Linux, Windows, entre otros. Puede ser, supongamos, iOS también, aunque no es tan usado para, no es tan implementado para archivo, pero y bases de datos, pero igual en el futuro tiende a ser esto. De hecho, hay una carrera, perdón, un curso, una asignatura en la Universidad de Antioquia en Ciencias de la Información, en la carrera de Ciencias de la Información, que se llama Informática y TIC, y en su plan de estudios, de hecho, incluye estos sistemas operativos, que son Windows, Macintosh, que viene siendo iOS, este es Macintosh, así se llama el sistema operativo del Macintosh, iOS, y Unix, y Ubuntu, que viene siendo Linux. Esto está en el plan de estudios de ellos. También es muy importante manejar todo el tema que son las redes y la topología de redes y las comunicaciones, ¿sí? Porque estamos hablando de TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Esto es muy importante. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en fundamentos de SIGMA? Aprendimos a diferenciar los términos, las características, las semejanzas, las igualdades entre museología, entre documentación, entre ciencias de la información, entre archivística. Pero como podemos ver en este cuadro, todas son muy afines a la tecnología, y no solo la carrera de ciencias de la información. Todas las carreras en la actualidad están destinadas a ir a la tecnología. Por tal razón, es muy importante este espacio y tener muy buenas bases en cuanto a lo que es tecnologías de la información y la comunicación, manejo de sistemas, manejo de redes, manejo de aplicativos para implementación de archivo, de correspondencia, de radicados y en fin, una cantidad de herramientas y aplicaciones que funcionan en empresas y que están enlazadas con las tablets, con los celulares, con los computadores. Espero que mi explicación haya sido muy clara. Les habló Cristian Cano, de segundo semestre de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología Archivística, para el curso Fundamentos en SIGMA. Muchas gracias.